A ver, la glándula suprarrenal, esa glándula que está encima de la tiroides, de los riñones, pues se llama suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de suprarrenal, ¿otro nombre tiene suprarrenal? Adrenal, la glándula adrenal, ¿no es cierto? La glándula adrenal. Entonces, miren, en un corte histológico podemos observar que esa glándula tiene, ¿no es cierto?, la corteza y la médula. Tiene dos partes, corteza y médula. La corteza es de origen epitelial, de estructura epitelial, y la médula es de estructura nerviosa, de tejido nervioso. ¿Ok? Tiene una cápsula muy gruesa, miren ustedes, tiene una cápsula muy gruesa que está rodeando a toda la glándula, ¿ok? Y si miramos la corteza, miren ustedes ahí, ven que tiene diferentes coloraciones, porque esta corteza tiene 3 zonas, que ahora la vamos a ver, ¿ok? 3 zonas que ahora la vamos a reconocer. Y a este aumento no se reconocen fácilmente, ¿no es cierto? Pero aquí sería la corteza glomerular, aquí la reticular, la fasciculada, porque está así en esas líneas medias paralelas, y aquí la reticular, ¿ok? La última, la que está limitando prácticamente con la médula, sería la reticular, ¿ok? Vamos a mirarlo ahora aquí. Esta zona que vemos aquí es la glomerular, y como ven ustedes, miren ustedes aquí, tiene las células agrupadas como si fuesen pequeños glomérulos, miren, rodeadas por capilares. ¿Ven aquí? Ok. Estas células tienen abundante retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Abundante retículo endoplasmático liso. Y estas células son las células que producen mineralocorticoides, como la aldosterona. ¿Ok? Y recuerden ustedes que sobre ella, ¿no? Ella actúa, ¿qué cosa? No la ACTH, sino ¿cuál? La hormona parecida al factor insulínico, ¿no es cierto? De tipo 1. No, la angiotensina 2, perdón. Angiotensina 2. Angiotensina 2, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Miren aquí, todo esto está lleno de capilares, miren la cantidad de capilares que hay. Entonces, los grupos celulares se ven así, redonditos, ¿ok? Y se ven claritos los citoplasmas porque tienen abundante retículo endoplasmático liso. Porque lo que está sintetizando es una hormona esteroidea. Entonces son hormonas esteroideas, ¿ok? Por eso es que tienen abundante retículo endoplasmático liso. La siguiente, miren ustedes cómo se ven las células. Se ven agrupadas en forma de cordones, ¿no es cierto? De cordones paralelos, ¿sí? A esta zona se le llama zona fascicular, ¿ok? ¿Y por qué se le llama zona fascicular? Porque justamente da la impresión que son como fascículos de los músculos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llaman los músculos? Así alineados, ¿no es cierto? Igual. Estas células también, si las miramos a mayor aumento, vamos a ver que están llenas de retículo endoplasmático liso. Y algunos autores dicen que a estas células exactamente se le llaman espongiocitos, por esa cantidad de vesículas claritas que se ve al microscopio microscopio de luz, porque al microscopio electrónico se puede ver que es retículo endoplasmático liso. Y entonces, ¿qué hormona produce esta parte de la corteza adrenal? Los glucocorticoides, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los minerales corticoides y aquí tenemos los glucocorticoides como el cortisol, ¿no es cierto? Y hemos visto que sobre esta zona, ¿no es cierto?, actúa la hormona de la corteza, estimulante de la corteza adrenal, ¿ok? La ACTH. Y la última zona de la corteza, ¿no es cierto?, va a ser la reticular, que es esta de acá, miren. Miren cómo se ve, totalmente diferente al resto. Así le he puesto por pedacitos para que ustedes vean que son diferentes.
¿Ok? Miren ustedes, esta es la reticular, la que está limitando, ¿no es cierto?, con la médula, terminando prácticamente la corteza. Y como ustedes observan, también tiene retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Y esta es la zona que se produce los andrógenos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es la capa final de la corteza adrenal. Entonces, en este esquema podemos ver, ¿no es cierto?, lo que hemos estado mencionando. Aquí la cápsula, ¿no es cierto? Luego viene la corteza, que tiene la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la medular, ¿no es cierto? Fíjense, la corteza está rodeada por la cápsula, que es bien gruesa, es tejido conectivo denso, como lo hemos visto en la fotografía, ¿no es cierto?, donde por supuesto vamos a encontrar una irrigación también muy ¿no? Es una buena irrigación, ¿no es cierto? ¿Ok? Y si ustedes observan, aquí está la zona glomerular que tiene ese tipo de células, miren, con abundante retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, algunas cisternas de retículo endoplasmático rugoso, y que van a estar acá, eso de aquí, estoy acá, ¿ok? Y que están produciendo los mineralocorticoides como la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego viene esta, que es la que tiene más retículo endoplasmático liso, ¿no? La zona fascicular, y es por eso que a estas células se les llama espongiocitos, que van a producir los glucocorticoides como el colesterol. Y por último, esa de acá, que son la zona reticular, ¿no es cierto? También tienen retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, y que van a producir hormonas sexuales, como les dije que podría ser, ¿no?, los andrógenos, esas de acá. Ahora, vámonos a la médula, ¿no? Si aquí está la arteria, ¿no es cierto? Esta es una arteria, ¿no? Acá está la arteria capsular, podríamos decir así, y esa es la vena medular, ¿ok? Aquí tenemos este grupo de células, que ustedes ven cómo están ordenadas, como si fuesen unos folículos, ¿ok? Aquí vamos a encontrar células de origen nervioso, ¿ok? Pero que producen hormonas. Y esas hormonas, ¿no?, son la adrenalina, que ustedes recuerdan también era una especie de neurotransmisor, y la noradrenalina. Esas son células que van a producir, ¿no es cierto?, estos dos tipos de hormonas. Ven ustedes que tienen terminaciones nerviosas, miren acá, terminaciones nerviosas simpáticas, ¿no? Esa es una terminación nerviosa preganglionar, ¿sí? Y acá igual, ¿no es cierto? También tiene sus terminaciones nerviosas. Cuando le llegan las señales del sistema nervioso para que esas células produzcan la adrenalina y la noradrenalina, ¿no es cierto?, ya se vierten, ¿no es cierto?, a la sangre. En el caso del sistema simpático y parasimpático, que también producen lo mismo, ¿no es cierto?, la acción es rápida y momentánea, ¿ok?, cuando hay un factor estresante. Pero en el caso de las hormonas, esto es un proceso mucho más lento y por supuesto es secundario a la acción del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, cuando estamos perennemente estresados, ¿no es cierto?, esta será la glándula que nos está manteniendo, ¿no es cierto?, en condiciones para poder evitar justamente los daños del estrés. ¿Ok? Bien, entonces eso sería nuestra corteza y médula adrenal, ¿ok? Entonces aquí está descrito todo lo que hemos visto: corteza suprarrenal, zona glomerular externa, zona fascicular, zona reticular interna, ¿no? Y aquí miren a mayor aumento. ¿Qué zona sería esta? Miren cómo se ven las células. Miren cómo se ven. ¿Qué zona sería? La glomerular, ¿no es cierto? Esta de acá, miren cómo se ven las células. Miren, aquí se ve mejor más llena de vesículas pequeñitas, por eso se llaman los espongiocitos. ¿Cómo sería esta? La fascicular, miren cómo se ve, ¿no? Por eso se reconoce fácilmente en la corteza adrenal, ¿no? Aquí, al microscopio electrónico, miren cómo se ven las células de la fascicular. Gran cantidad
de vesículas, ¿no es cierto?, del reticulo endoplasmático liso, y también hay lípidos, ¿no? Por eso es que se ven así, estas células, ¿ok? Los espongiocitos. Y la zona reticular sí se ve un poquito menos vesicular, ¿no? Y un poquito más desordenada las células, ¿no? No se ven ya como hemos visto anteriormente, ¿ven? Esta es toda la zona fascicular, ¿sí? Y es de la que produce los andrógenos, ¿no? Aquí es la fotografía en microscopio electrónico, ¿no es cierto?, para ver estas células que pertenecen a la médula y que están produciendo estas catecolaminas, ¿no es cierto? Todas estas vesículas que ven acá, ¿no es cierto?, llenas de estas sustancias de color oscuro, son las catecolaminas que van a estar almacenadas dentro de la zona medular de la glándula adrenal, ¿sí? Entonces, ven, miren ustedes, la médula no está bien delimitada de la corteza, en algunas zonas se puede delimitar, en otras a veces parece que se juntase, y también dependerá mucho de cómo hemos hecho el corte, chicos, ¿sabes? Si no está hecho un corte, podríamos ser bien longitudinal o bien transversal, como ustedes quieran hacer el corte, no vamos a poder distinguir bien la zona de la corteza de la médula, ¿ok? Entonces, en la médula, todo es un sistema neuroendocrino, ¿no es cierto? Sintetiza adrenalina y noradrenalina, lo que hemos visto, que son catecolaminas, no se olviden. Son gránulos de neurosecreción, lo que hemos visto en la fotografía anterior. Todo esto son gránulos de neurosecreciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Que pertenecen justamente a estas catecolaminas. Son células poliédricas, como hemos visto, ¿ok? Que forman cordones o columnas, presentan algunos núcleos grandes y claros, porque son células que están, ¿no?, sintetizando. Miren, no tienen tanta heterocromatina, tienen una buena cantidad de eucromatina, ¿cierto? ¿Ok? Y miren, aquí se puede ver en esta fotografía algo mejor. Miren, estas son las células que producen las catecolaminas. Miren los gránulos de neurosecreción dentro de las células, ¿ok? Eso sería un capilar, esto sería la célula endotelial que está limitando justamente a los capilares. ¿Qué tipo de capilares hay en las glándulas endocrinas? Fenestradas. Y también pueden haber sinusoides, pero aquí hay fenestradas. La mayor parte de las glándulas son fenestradas. Recuerden ustedes que las fenestradas podrían ser, ¿no?, con, ¿cómo se llamaba? Fenestradas, tenían dos tipos de fenestradas, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran? La que tenían, ¿se acuerdan? Como una especie de una tapita, ¿cómo se llamaba? ¿Mm? Uy, uy, uy. Ah, ¿ventanas? Diafragmas, ¿no? Diafragma. O sea, con diafragma, sin diafragma. Normalmente las glándulas son con diafragma. En el riñón es sin diafragma, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, a estas células también se le llaman cromafines. Células cromafines, ¿por qué? Porque va a colorearse, ¿no es cierto?, con cierto tipo de colorantes, ¿ve? En adición a las catecolaminas, los gránulos de cromafines contienen cromograminas, ¿no?, que es una proteína de la matriz, y adenosina trifosfato, ¿no? Eso es lo que contienen en el centro de estos gránulos, los gránulos cromafines. Acá la coloración de paz, ¿cierto? Eso es una coloración de paz, ¿sí? Nos permite reconocer justamente a estas células, las células cromafines, miren, ¿sí? Arregladas justamente en grupos o en cordones, ¿ok? Con abundantes capilares, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿ok? Están limitados, ¿sí?, por vasos capilares fenestrados. Las células cromafines están soportadas por un delicado estroma de tejido reticular, ¿no? De tejido reticular. Siempre las glándulas tienen tejido conectivo reticular. En algunos casos también puede haber tejido conectivo laxo, ¿cierto? Y en la parte más periférica vamos a encontrar tejido conectivo denso, ¿ok?
Entonces, miren ustedes, estas son las reacciones de la cromafina. Miren cómo se ven los granulitos acá, porque se le ha hecho una tinción especial para poder reconocer los gránulos de cromafines que hay dentro, ¿no es cierto?, de estos cordones celulares. ¿Ok? Entonces, la parte de la médula. ¿Ok? Y vimos en la anterior fotografía, ¿no?, a mayor aumento. Todo esto es médula, miren, así se ve al microscopio de luz, ¿sí? Y en algunos casos también se puede ver parte de la inervación, se ven las células ganglionares. Aquí no hay ninguna ganglionar, todas son las cromafines, miren, todas son chiquititas, ¿no es cierto? No hay ninguna célula ganglionar. No me acuerdo si yo puse alguna vez en algún lado, no he puesto. Entonces acá están las células cromafines, ¿ven? Están inervadas por fibras simpáticas preganglionares del sistema nervioso autónomo, de modo que cuando se activa el sistema nervioso simpático, como ocurre en caso del estrés, segregan unas hormonas que son catecolaminas, la adrenalina o epinefrina, constituyendo el 80% de la secreción de la médula, mientras que la noradrenalina o norepinefrina es el 20% restante. Ambas hormonas son simpático-miméticas, ¿no? Porque son activadas por el sistema simpático. ¿Ok?